Hola, sí, me parece que Joaquín está teniendo problemas con el micrófono. Ahí le escribí para ver si, pero está conectado. Buenísimo. Igual, si les parece, ya hacemos la presentación y bueno, comenzamos. Bueno, sí, O no hay problema. esperamos un cachito a ver si puede solucionarlo. Dale, genial. Dale, Enseguida te buenísimo. digo. Gracias. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, por problema de conexión puedo poner la cámara, pero bueno, mientras que se escuche. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a la mesa 8 de este Congreso Regional de Relaciones Internacionales, cuya temática es Defensa y Regímenes Internacionales. La exposición, titulada La Estrategia de Seguridad Nacional de Joe Biden, una aproximación constructivista a los estudios de seguridad nacional, estará a cargo de Pedro Joaquín Rodríguez, Juliana Rigetti y Micaela Belén Montoni. Antes de dar comienzo, a todos los oyentes, cualquier duda que se les presente pueden dejarla en el chat y yo voy a leer todas las preguntas al final para poder contestarlas. Ahora sí les cedo la palabra a los presentadores y comenzamos. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la presentación y por la bienvenida. Ahora Julie va a conectar, creo, el PowerPoint y bueno, yo arranco con una breve introducción. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Ok, presentar. Ups. Ahí está. Bueno, Mica, si quieres empezar. Bueno, como breve introducción a nuestro trabajo, que como dijeron ya, se trata de la nueva estrategia de seguridad de Biden desde una mirada constructivista. Como breve introducción, planteamos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a ir creciendo en su poder e influencia hasta ganar el lugar de superpotencia en el escenario internacional. Y aquí es cuando deviene necesaria para la administración generar lo que es una gran estrategia. La gran estrategia es aquella lógica que va a tener el Estado para regir sus instrumentos de poder, tanto nacionales e internacionales, en lo que es la seguridad internacional y su modo de manejarse en el escenario internacional para alcanzar sus intereses más vitales. Y en este sentido se crea lo que es el Consejo Nacional de Seguridad, que va a coordinar esta estrategia de seguridad nacional, que va a encarnar esta idea de gran estrategia, y se va a crear lo que es la Estrategia de Seguridad Nacional como documento en el cual se va a tratar de traducir esta visión de la gran estrategia de las distintas administraciones. Entonces, las distintas administraciones, los distintos presidentes van a proponer estos documentos de Estrategia Nacional de Seguridad que van a articular, digamos, todos estos objetivos, intereses que hay en cuanto a la temática de seguridad nacional para ese periodo y cuáles van a ser los mecanismos o las políticas que se van a llevar, que se van a utilizar para hacerle frente o para alcanzar esos intereses. Este documento es muy importante porque, como dijimos, no solamente nos plasma la visión que tiene el presidente en ese momento sobre las distintas temáticas de seguridad nacional, y sobre cómo abordar los distintos problemas de seguridad nacional en ese periodo, sino que también tiene un carácter multidimensional porque no solamente va a hablar de cuestiones estrictamente militares, sino que se van a incorporar nuevas cuestiones que son traídas a colación como importantes para la seguridad nacional, como pueden ser cuestiones de política exterior, cuestiones, bueno, propiamente de defensa, o todo lo que son las nuevas amenazas, la migración, que cobra mucha relevancia en Estados Unidos, el cambio climático y demás. Entonces vemos la visión de cada uno de los presidentes en todos estos temas. Entonces nosotros elegimos para analizar justamente la posición, la nueva estrategia de seguridad de Biden, este documento que se escribe ahora en 2021,
Y para hacerlo elegimos una mirada constructivista porque consideramos que amplía la mirada de las temáticas de seguridad nacional en cuanto no solamente incluye las cuestiones estrictamente materiales, sino también las cuestiones que tienen que ver con lo ideacional, el contexto cultural, institucional que subyace a esa estrategia de seguridad y las identidades que los estados asumen en la arena internacional, cómo se identifican mutuamente y cómo ven a los demás. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una mini presentación de este marco teórico de constructivismo en general y propiamente aplicado a estudios de seguridad. Y después tenemos 3 ejes que nosotros elegimos como a manera de ilustrar cómo esto se puede ver expresado en la estrategia de seguridad y para finalizar unas reflexiones finales. Bueno, entonces, como dijo Mica, nuestro marco teórico es el constructivismo. A grandes rasgos, porque bueno, es una corriente muy, muy vasta, con mucha información, pero principalmente podemos saber que el mundo y la realidad internacional están socialmente constituidos según esta corriente, por lo que son las prácticas, los discursos, las interacciones sociales, las que van a ir constituyendo la realidad, la realidad tanto internacional como en general. Para el constructivismo priman los elementos ideacionales sobre los materiales, ya que las fuerzas materiales van a tener un significado particular según las formas de conocimiento compartidas, por lo que las condiciones materiales tienen un impacto según las ideas que median en su significado. El constructivismo también habla sobre la mutua constitución entre agente y estructura, dando una primacía a la estructura. Con esta mutua constitución lo que se refiere es que los agentes van a dar forma a la estructura a partir de sus interacciones con los demás actores y al mismo tiempo la estructura va a dar sentido a las identidades y consecuentemente los intereses de cada actor. Hay 4 conceptos centrales para entender los aportes del constructivismo. En primer lugar están las ideas, que como se dijo antes, se trata de estas estructuras de significación compartidas de forma intersubjetiva que van a otorgar a las estructuras materiales una importancia y significado social determinado. Por otro lado tenemos a las identidades, estas van a responder a la pregunta de quién soy yo. Cuentan con un rol de moldeador del accionar de los actores, ya que una determinada identidad va a traer consigo determinados intereses particulares según los ámbitos de actuación que tenga el actor y con los diferentes actores con los que se relacione. La constitución de las identidades se realiza con relación a los demás y en comparación a los otros, de forma que tiene una constitución social a partir de la interacción social. En cuanto a los intereses, estos están asociados a la identidad y a las estructuras también, ya que, como se dijo antes, una estructura va a influenciar en la identidad de los actores y a su vez una identidad particular trae consigo o genera ciertos tipos de intereses. De forma que los intereses también son endógenos a la interacción social. Y por último tenemos el concepto de normas, el cual también es muy importante y hace referencia a las expectativas de comportamiento adecuado para cada determinada entidad. De esta forma cuentan con un rol clave en la configuración de la estructura, ya que van a dar una idea de cómo funciona el mundo, qué intereses puede tener determinado actor o qué expectativas puede tener de comportamiento también. Vamos a cambiar. En cuanto a la aplicación de la mirada constructivista en los estudios de seguridad internacional, la importancia de estos o lo nuevo que traen a la colación, a diferencia de perspectivas realistas o racionalistas en general, es que ponen énfasis en los efectos sociales en la constitución de la política de seguridad de los estados, de forma que se pone más énfasis en factores como la cultura y la identidad. En los análisis constructivistas convienen explicaciones tanto constitutivas como causales,
pero el constructivismo convencional, que es la teoría que nosotros tomamos para nuestro trabajo, pone una prioridad en la causalidad y en la estructura por sobre la constitución del agente. Por lo que nosotros vamos a buscar hacer en nuestro análisis es ver esa relación de causalidad que existe entre los efectos esperados de los actores y los comportamientos que se observan realmente de estos. Los entornos de seguridad que vamos a estudiar son vistos, como dice el constructivismo, como culturales e institucionales más que materiales. Acá en la filmina tenemos una imagen sacada de Katzenstein, que es un autor que ha hecho muchos estudios de seguridad nacional, en el que se pueden ver las influencias que tiene la estructura donde los estados actúan. Y así se puede ver, como yo estuve diciendo, cómo la estructura afecta a la identidad, y la identidad así sobre los intereses y las políticas que va a llevar a cabo, como también la estructura afecta a la identidad, los intereses o las políticas de forma directa, y a su vez cómo la identidad afecta también a la estructura. En nuestro trabajo nos vamos a concentrar, como hace el constructivismo convencional, mayormente en cómo la estructura va a afectar la identidad y cómo la estructura afecta a los intereses. Siguiente. Mica, ¿querés presentar esta parte? Bueno, el primero de los ejes que nosotros tomamos para ver todo esto es el eje de instituciones multilaterales, liderazgo y valores democráticos. Este es el nombre que le pusimos. A lo largo de toda la estrategia de seguridad de Biden se nota constantemente una idea que está muy presente en esta retórica, que es la necesidad de que Estados Unidos asuma el rol de liderazgo en el sistema internacional. Está muy presente esta necesidad de que Estados Unidos vuelva a asumir este liderazgo. Se habla de que se ha mantenido al margen o de recuperar este lugar. Y este liderazgo se habla de que se tiene que asumir en las instituciones multilaterales. Todo esto nosotros entendemos que hace a la identidad de Estados Unidos como el líder, como Estado líder, como Estado democrático, líder del mundo libre, y tiene que ver con cómo se construye esta identidad de Estados Unidos. Y lo que dice el constructivismo es que para construir esta determinada identidad van a mediar distintas cuestiones, como son la historia propia del actor, la situación doméstica y, como bien dijo Julie, la cuestión de la estructura y el lugar en el que la estructura coloca a este actor. Con respecto a toda la cuestión de la historia, nosotros podemos hablar del excepcionalismo estadounidense y esta idea del destino manifiesto, el rol que tiene Estados Unidos históricamente de considerar o autopercibirse como que tiene que, de alguna manera, llevar sus valores democráticos y liberales a todo el mundo, y que de alguna manera con esto se justifica su intervención, su idea de heroísmo, de justo mediador en las distintas problemáticas internacionales. Y también cómo todo esto tiene que ver con el papel que le toca a la democracia como el mejor sistema y como la clave para la libertad, para la prosperidad, la paz y la dignidad. Y Estados Unidos asumiendo esta identidad de líder como el defensor acérrimo de la democracia y quien tiene el deber de defenderla. Con respecto a la estructura, también esta estructura y lo que va pasando en la arena internacional va a afectar a este lugar en el que queda Estados Unidos, y nosotros vemos constantemente en la estrategia de seguridad de Biden cómo se plantea tanto el ascenso de Rusia y a la búsqueda y la ganancia de influencia de Rusia y de China con crecientes como amenazas a este liderazgo estadounidense. Eso está muy presente en la estrategia de seguridad como una gran amenaza, como pone en peligro a la democracia, a todos los valores liberales, y Estados Unidos con el deber de asumir este liderazgo y de enfrentarlas. No solamente se pone entonces como en amenaza a la democracia en sí, sino también a la identidad de Estado líder, ya que de alguna manera estas potencias están cuestionando, digamos, esta hegemonía estadounidense. Entonces así podemos más o menos en este apartado plantear cómo hay tanto cuestiones históricas, domésticas también, el hecho de que la administración anterior haya tenido una mirada mucho más hacia lo doméstico y no tanto a lo que pasa afuera, o incluso la vuelta con Biden a muchas instituciones, la firma, volver al Acuerdo de París, volver a OMS y demás, muestran cómo se reasume toda esta identidad y esta necesidad de Estados Unidos como líder en las instituciones
multilaterales. Entonces, todas cuestiones históricas, domésticas y estructurales también afectando y moldeando, digamos, una identidad que a su vez va a marcar ciertos cursos de acción y ciertos intereses como parte de esta estrategia de seguridad. Bueno, nuestro segundo apartado sería las capacidades y objetivos militares. Bueno, en la Estrategia de Seguridad Nacional de este año se hace mucho énfasis en la militarización de Estados Unidos para la defensa de sus intereses. Se sostiene que el logro de los objetivos solamente se va a alcanzar a partir de una propuesta estratégica central, que es colocar a Estados Unidos en una posición de fortaleza a partir de innovar en sus ventajas perdurables. ¿Cuál es una de estas ventajas? Sus capacidades militares. Y ahí es cuando habla de la necesidad de modernizar estas capacidades. Esta mención desde un momento temprano en el documento sobre el asunto militar, si bien puede parecer un poco impetuoso o hasta incongruente con esta idea o discurso cooperativo que tiene Biden, en realidad responde a la particular identidad de Estados Unidos como Estado militar, en la cual es una identidad que, bueno, viene desde hace mucho tiempo y se mantiene hoy en día. En cuanto a los factores que han ayudado a crear esta identidad, se encuentran factores domésticos y también internacionales. En cuanto a los domésticos, tenemos la idea de militarismo, que es una predicción que tiene la sociedad por el respeto a todos los asuntos militares. Es una forma de percepción social hegemónica que está presente en los Estados Unidos desde los años 40. Además de esto, y puede que gracias a esta percepción social estadounidense, es que se ha conformado una cultura organizacional militar predominante en la cual cuenta con todo un sistema de currículas militares, manuales de entrenamiento, entre otras cosas, que hacen que conformen una cultura militar muy tangible y a partir de la cual Estados Unidos es reconocido a nivel internacional. Bueno, a su vez, estos factores domésticos y esta identidad se refuerza por otros factores internacionales, los cuales llevaron a que Estados Unidos tenga una influencia muy grande en la militarización de la política internacional. Entre estos factores podemos nombrar, en primer lugar, bueno, que se ha convertido en uno de los mayores exportadores de armas a nivel mundial, la influencia que tiene en la denominación de lo que significa hoy en día tener un ejército moderno, lo que Estados Unidos tenga o piense necesario tener en cuanto a capacidad militar, marca lo que otros países también van a tener en cuenta. Y por último, también es un moldeador de la forma en la que se van a interpretar las cuestiones militares. Esto es muy importante porque esto tiene efectos sobre cómo se constituyen los entornos de seguridad internacionales. Bueno, más allá de esta necesidad de modernizar estas capacidades, también se habla durante el documento sobre la primacía de la diplomacia sobre la fuerza. Se habla de la necesidad de contar con, perdón, quiero buscar bien cómo dice, la importancia de la toma de decisiones inteligentes con respecto a la defensa nacional y el uso responsable de la fuerza militar. Si bien sostiene que el uso de esta fuerza no se descarta, y que es más, que no se va a dudar en utilizarla cuando los intereses nacionales vitales estén en peligro, sí se sostiene que va a ser un último recurso y que va a ser la diplomacia, el desarrollo y la política económica los principales instrumentos de política exterior estadounidenses. Al estar hablando de un país con tanta preponderancia militar, quisimos intentar explicar por qué surge esta autolimitación al uso de la fuerza militar a nivel internacional para conseguir sus intereses. Y nos dimos cuenta a que se debe por el constreñimiento que ejercen los entornos culturales e institucionales, tanto domésticos como internacionales. En cuanto a factores internacionales, tenemos, por ejemplo, el rol que juega el derecho internacional público, que según Katzenstein es definido como
que es una institución que comunica acuerdos globales sobre cómo debe operar la sociedad de estados. Así, tratándose de un país que tiene una identidad de país liberal, democrático y defensor de instituciones multilaterales, su comportamiento adecuado o apropiado a nivel internacional exige tener un acercamiento, por lo menos en primera instancia, pacífico. En cuanto a los factores internos, se puede hablar sobre este rechazo que tiene actualmente el votante promedio acerca de las largas guerras, votante promedio estadounidense. Una de las grandes problemáticas de seguridad en los últimos años de Estados Unidos fueron sus incursiones en Irak y Afganistán. Biden finalmente logró la retirada de las tropas de Afganistán después de 20 años y ahora actualmente se volvió a comprometer en la estrategia de seguridad a terminar y no participar en guerras eternas, marcando de nuevo esta primacía de la diplomacia. Lo que vimos nosotros como importante en todo este aspecto militar es que como lo militar cuenta con un rol crucial para entender la identidad de Estados Unidos, la posición que este país tome frente a los asuntos militares va a marcar la posición que éste ocupa en la estructura internacional, como también las expectativas que otros estados pueden derivar como comportamientos apropiados. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer punto. No sé si mi compañero Joaquín está. ¿Joaquín? Sí, estoy. Ahí pueden pasar, si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ahí, Mica, pasa a la siguiente diapositiva. ¿Está? Ahí está. No, es que tengo para leer un poco de internet y no se ve. Bueno, perfecto. Entonces dijimos los dos ejes y ahora me toca mencionar el tercero, que es relacionado a las alianzas estratégicas y a los enemigos a nivel global que posee Estados Unidos en tanto potencia. Entonces, con mis compañeras también habíamos dicho que, y de acuerdo al documento de Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana, conseguíamos que la cambiante distribución de poder traía como resultado la emergencia de nuevas amenazas para el sistema internacional y para los actores que lo componen. Es así que la potencia americana determinó como de ciertos estados o grupos de ellos como una amenaza para sus intereses, debido a su potencial intervención en los asuntos globales y por su oposición férrea, digamos, al orden liberal. Es así que a partir del documento, la administración Biden le atribuye un estatus de amenaza a su seguridad nacional. Y bueno, en este sentido, parte de los intereses de seguridad norteamericano, de acuerdo a la perspectiva constructivista, se constituyen y se redefinen en parte por la identidad agresiva que significan estos actores, tanto a los valores liberales como a las economías occidentales. Y ahí habíamos situado también, habíamos nombrado Dent, uno de los referentes del constructivismo, y él afirma que los actores no tienen una agenda de intereses que transporte independientemente del contexto social, sino que estos actores van a definir estos intereses dentro del mismo proceso en el que definen las situaciones. Es por esto que nosotros veíamos, de acuerdo al documento, que ya nombraron mis compañeras, que estados como la República Popular de China, la Federación Rusa, Corea del Norte y la República Islámica de Irán tenían un lugar primordial en la agenda de seguridad norteamericana, ya desde Trump y luego se remite con Biden en 2021. En tanto se constituyeron como desafíos y amenazas a su seguridad. Y en el trabajo nosotros decimos prestarle suma atención y posiblemente algo que notemos estos próximos años, y es básicamente la mención continua que tiene la administración Biden, la administración Trump, de situar a China como una amenaza a la seguridad norteamericana. En el documento establece que tanto su desarrollo económico, militar y tecnológico
permite atestiguar no solo la reconfiguración de un sistema internacional redirigido a políticas nacionales chinas, sino que también postula desafíos primarios de Estados Unidos, tanto como su posición de líder de las democracias occidentales. Y ahí, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí, bueno, ahí había decidido, bueno, mostrar algunas imágenes de los enemigos que Estados Unidos decide situar en su documento, que, bueno, es proporcional también de acuerdo al tamaño de la imagen, y nosotros, de acuerdo al documento y de acuerdo a las situaciones globales que atestiguamos hoy en día, veíamos justamente que China está ocupando un lugar primordial en la Agencia de Seguridad norteamericana, y en el documento se cita, bueno, lo que mencionó abajo, que dice que China es el único competidor potencialmente capaz de combinar tanto su poder económico, diplomático, militar y tecnológico para montar un desafío sostenido a un sistema internacional estable y abierto. Incluso la jefa de inteligencia de Norteamérica lo había nombrado este último mes como un competidor sin igual en la arena internacional. Y esto se debe en parte, de acuerdo al documento, a prácticas comerciales coercitivas, como la intención también de fortalecer un sistema de reglas internacionales basado en el régimen autocrático chino. Y ahí podemos nombrar cómo la experiencia de estos últimos años, y especialmente estos últimos meses, que se ha intensificado el reclamo chino por la soberanía de Taiwán, la tensión fronteriza con India, intimaciones a sus rivales en lo que responde al mar meridional chino, y también el documento hace mención al desarrollo económico que se atestiguó con la ruta de la seda china. Además, el documento, para no hacer mención, para no alargar tanto la presentación, también hacemos mención de Rusia y cómo este Estado busca fortalecer su influencia global y desempeñar un papel cada vez más disruptivo en el escenario mundial, en especial con su carácter preponderante al suministrar energía y gas a la Unión Europea. Y además, bueno, el documento también menciona la importancia que tiene China para los aliados europeos. Entonces, de acuerdo, ahí paso si quieres a la siguiente diapositiva, Mica. Entonces, la conducta esperada de Estados Unidos, de acuerdo a la perspectiva constructivista de la cual nos basamos, es que identificado a Estados Unidos como un país liberal, el Estado líder del sistema liberal y defensor de los valores democráticos, su objetivo es responder a tales amenazas inminentes que representan estos actores, sea China, sea Irán, sea Rusia, sea la República de Corea, como nuevos actores estatales que pueden ir surgiendo y pongan en amenaza el orden liberal que sostiene Norteamérica. Entonces, ahí también, en parte de la perspectiva constructivista de la cual nos basamos, dijimos también que Biden se provee también de una retórica que legitima su acción, y a partir de esa retórica se constituye su agenda de seguridad. Parte de esta retórica es la que mencioné a mis compañeras anteriormente, de situar a un grupo de estados como los estados del orden liberal, al cual Estados Unidos lidera y es primo inter pares, como la democracia a la cual se debe seguir las economías occidentales, contra estos estados que los denomina autocráticos o potencias o estados en camino a ser potencias que buscan alterar el orden liberal y que tienen valores muchas veces que contradicen el orden liberal. Es así que ahí, bueno, decimos situar el último discurso que tuvo Biden hace unos meses ante Naciones Unidas, que básicamente dice eso, que no estamos buscando una guerra fría ni un mundo dividido en bloques rígidos, pero Estados Unidos se opondrá a cualquier intento por parte de países poderosos a dominar a los más débiles. Y acá, sin mencionar a China o a Rusia, busca alegar a estos países que buscan tener en su esfera de influencia a países más pequeños en su órbita. Entonces, si bien no quiere una confrontación directa con el gigante asiático, ni también con la ex URSS, sí busca delimitar la influencia que tiene Estados Unidos en el orden liberal. Ahí pasa la siguiente diapositiva, Mica.
Y bueno, y ahí la última parte que quería nombrar en este apartado era, y algo sumamente importante en la administración Biden, es fortalecer la cooperación entre los aliados, entre los históricos aliados de la potencia americana, que siempre han sido la Unión Europea, y en este momento para fortalecer lo que es la amenaza china en el mar meridional chino, es las potencias como Japón, India, Nueva Zelanda y Australia. Y ahí, bueno, ahí citamos una parte del documento nacional de seguridad eh, de 2021 de Biden, que era eso, que decía que al reforzar y defender nuestra red incompatible de aliados y socios, y al realizar las inversiones de defensa inteligente, también disuadiremos la agresión china y contrarrestaremos la amenaza de nuestra seguridad colectiva, prosperidad y forma de vida democrática. En parte, lo que busca hacer Biden y parte de la identidad de su administración es contraponer lo que era la idea de Trump de una hegemonía sin cooperación internacional o sin los aliados dentro de su órbita. Entonces, estas alianzas que va a establecer Biden, que va a retomar, que muchas veces estaban en contradicción en la era Trump, se van a establecer en base a los patrones de amistad y enemistad históricos que ha tenido Estados Unidos con estos estados, y su propósito va a ser reconstruir y reproducir la estructura normativa del sistema internacional, en tanto conjunto de estados liberales defensores de estos principios de soberanía y de la normativa del derecho internacional. Y así que podemos situar ejemplos como la última alianza que tuvo Estados Unidos con Gran Bretaña y Nueva Zelanda, en lo que fue generar submarinos con propulsión nuclear para Nueva Zelanda y poder disuadir de alguna manera la presencia china en el mar meridional chino. Y pasar a la siguiente diapositiva. Mira. Y bueno, y con esto quería finalizar este tercer apartado, que esto es lo que representa la dinámica y la identidad de la potencia norteamericana en este momento. Y es atacar a una de sus principales amenazas a su seguridad, que es la República Popular China. Esa imagen que ahí se puede visualizar es, si bien no se ven bien los nombres de los buques y los países a los cuales pertenecen, se puede ver la imagen, la primera imagen, un buque o un navío que es de origen neozelandés, que es el insignia de Nueva Zelanda, que creo que es el HTZS, el cual está siendo rodeado por dos buques y navíos norteamericanos y de Gran Bretaña, en los cuales están haciendo pruebas de carácter estratégico y militar. Y esto es lo importante que tiene Biden en su administración, es fortalecer estas alianzas. Y eso, esta misma imagen es lo que está sucediendo hoy en día en el mar meridional chino. Y por último, la conclusión, las últimas reflexiones finales. Y bueno, básicamente como conclusiones, unas últimas palabras de nuestro trabajo, es que nosotros queremos dotar el estudio de seguridad o de la política de seguridad americana a partir de un enfoque constructivista, ya que consideramos que es de suma relevancia e importancia para la actual política norteamericana de Biden en 2021, y por eso nos dotamos del documento de estrategia de seguridad nacional del primer año de gobierno de Biden, y también en parte utilizamos el instrumental teórico del constructivismo, ya que permite explorar a nuestra consideración estas relaciones entre la estructura del sistema internacional, la identidad de Estados Unidos, que asumen esa estructura, y los intereses en materia de seguridad. Así, básicamente, nuestro objetivo era analizar las políticas o los cursos de acción en materia de seguridad nacional, considerando estos elementos de causalidad entre los elementos estructurales, ideacionales y normativos, y no solamente los materiales o los más tangibles en materia militar. Y bueno, y para eso, en breve resumen, que es lo que mencioné y lo que mencioné mis compañeras, son los tres ejes temáticos, los cuales decidimos abordar y agrupar de acuerdo a nuestro interés. Que el primero, buscamos denotar el rol de Estados Unidos, que busca reasumir en la arena del sistema internacional, en tanto líder de estas instituciones multilaterales en la cual históricamente se ha relacionado y en las cuales ha sido pionero en su creación. Y también en este primer eje vemos a lo largo del documento que se vuelve a esta retórica de volver a las instituciones, en donde se conjugan distintos elementos identitarios,
que son tanto producto de la historia norteamericana y su vocación, como mencionaba Micaela, del destino manifiesto y su carácter excepcional como líder del mundo. Y además también elementos propios resaltar, como son los de la estructura, como el avance chino y ruso en tanto autocráticos que expanden en su órbita de influencia y amenazan a los principios del orden liberal. Y después, en segundo lugar, queríamos notar la importancia que se le otorga a la estrategia de seguridad nacional en el ámbito militar, que es lo que mencionaba mi compañera Juliana, en tanto como el poder militar y la cultura organizacional militar en Estados Unidos tiene un eje fundamental en la Constitución y su política exterior, y cómo esta cultura es parte de la identidad y de las raíces norteamericanas. Entonces consideramos que esto es relevante en tanto para entender también el lugar que asume Estados Unidos en la estructura. Y por último, que era mi eje, el que abordé yo, era analizar justamente la identidad de Estados Unidos y la relación que guarda con los demás agentes en el sistema internacional. Donde como unos estados se constituyen como enemigos per se y como otros aliados estratégicos. Y cómo a partir de esta constitución de amigo-enemigo en la internacional se toman decisiones políticas en consecuencia y se forma una agenda de seguridad. Así que básicamente ese es el final de nuestro trabajo y por último mencionar lo importante que para nosotros fue estudiar los elementos ideacionales en la política de seguridad norteamericana para entender tanto su estrategia y sus políticas de seguridad. Entonces cómo se producen, cómo se originan y todos los elementos que son concausales para dar una razón explicativa al mismo. Así que bueno, sería el final. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Pedro, Juliana y Micaela. La verdad que esta exposición estuvo muy interesante, bien de actualidad, estuvo bien explicada, bien abordada y esta última reflexión fue muy bien explicada. Le damos muchísimas gracias y los esperamos a todos los participantes en la próxima mesa, que es a las 16 horas, en donde habrá una presentación del dossier China-Rusia en la agenda estratégica del siglo XX. Así que bueno, volvemos a agradecerles y nos vemos a las 4. Muchas gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.